Esta semana ha quedado evidenciada el verdadero panorama político, económico, pero sobre todo judicial de Colombia en tiempos recientes. Panorama que presenta por un lado una derecha acorralada por su pasado, un pasado lleno de prepotencia, pero sobre todo de excesos, de abusos, de corrupción, de delitos, y que ha sido arrinconada cada vez más por la presión de inmensas mayorías de colombianas y colombianos, la mayoría de ellos, por no decir todos, víctimas de esta sociedad en conflicto eterno, que reclaman de las autoridades, de las élites y de todos los estamentos de la sociedad la verdad de estos 50, 60 años de conflicto, que coinciden con lo más extremo de la derecha en los gobiernos durante los últimos 20 años. Este panorama contrasta también, a su vez, y como lo veremos más adelante de manera relacionada, con un progresismo que se siente amenazado, un progresismo asustado por su propio éxito, por su baja autoestima histórica, producto de más de 200 años de imposición de una cultura del conformismo, de unas estructuras sociales piramidales y de un esquema social, político, económico en el que visiones alternativas a la derecha tradicional, al conservatismo histórico de Colombia, no han permitido que este progresismo, esta izquierda, estos movimientos alternativos se puedan desarrollar de la mejor manera, y que ahora también sean víctimas de su afán por mantener el poder, de hacer todo lo que sea, copiándose incluso la derecha, para sostener ese poder, y que sin embargo sigue estando bajo la amenaza de esas élites históricas de Colombia, económicas, políticas, culturales, que han utilizado ese poder histórico para tapar todas sus fechorías, para tapar su incompetencia y su abuso de poder. De eso vamos a hablar el día de hoy aquí en este espacio suyo que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y los invito a que no se desconecten, a que esperen unos segunditos, empiecen a compartir para que veamos esta videocolumna del día de hoy que, como ustedes pueden ver en el banner que está pasando, delineándose aquí abajo, la hemos titulado Colombia entre una derecha acorralada y un progresismo amenazado. Les pido el favor de que no se desconecten y ya arrancamos con esta conversa de fin de semana del día de hoy. Quiero agradecer a nuestras amigas y a nuestros amigos de la campaña Una Vaca por la Conversa, nuestras backers. Muy gentil de su parte, muy generosa, toda esa colaboración con nosotros para ayudarnos a mantenernos a flote en las redes y seguir produciendo contenidos de análisis y de opinión alternativos y contrahegemónicos en esta su casa que se llama La Conversa de Fin de Semana. De igual manera queremos agradecerle a nuestros anunciantes que hacen posible que este proyecto alternativo de comunicación pueda seguir llegando a todos ustedes. A ellos, a nuestros backers y a nuestros anunciantes, muy agradecidos, millones de gracias. Pero al igual que a ellos, también tenemos que agradecerles a ustedes por estar aquí cada 8 días y entre semana en nuestras redes sociales. Invitarlos, reiterar la invitación para que sigan visitando nuestras redes, esas que ustedes ya están viendo en sus pantallas, le sigan dando manita arriba, me gusta, pero sobre todo se vuelvan nuestros seguidores en nuestra fanpage La Conversa de Fin de Semana,
y que sigan dándole un clic en el botoncito de suscribirse y en la campanita de aviso de nuestro canal de YouTube. Y igual, invitarlos a todas nuestras redes sociales. Ya estamos en TikTok, ya estamos produciendo TikTok, estamos en Instagram también para que nos sigan en Instagram. Bueno, y en fin, todas las redes de la conversa de fin de semana. A la gente de Facebook, especialmente en la parte de abajo donde está el cajoncito de diálogo, perdón, está el loguito de las estrellas, como ustedes veían en la promo ahorita, nos pueden regalar estrellas, que es otra de las campañas de la conversa de fin de semana. Ustedes consiguen las estrellas en el portal, en el sitio fb.com/stars, en inglés, estrellas. Consiguen las estrellas y cada que emitamos un contenido de la conversa le dan clic en ese botoncito. Bueno, invitarlos pues a que sigan visitando nuestras redes y sin más preámbulo, invitarlos a que se pongan cómodos, traigan sus snacks, sus pasabocas, sus bebidas, empiecen a compartir porque ya vamos a arrancar con esta conversa de fin de semana. Los dejo con la presentación oficial y con unos anuncios muy importantes de nuestros anunciantes, socios de la conversa de fin de semana. Les pido por favor, pónganse en común, cómodos y cómodas, no se desconecten que ya arrancamos. Porque amo a los animales de corazón a corazón, apoyo a Elías. Y en el norte del Cauca ahí está Quilichao, la ciudad que yo quiero. Bueno, antes de comenzar, o mejor, para comenzar las primeras reflexiones frente a este actual estado de cosas en Colombia, necesitamos recordarles a ustedes, compartir de nuevo con ustedes una primera reflexión en la que hemos planteado que, y queremos puntualizar esto, actualmente está en curso una muy agresiva estrategia de desestabilización, de desinformación emprendida por los poderosos, quienes detentan el poder de debate en este país, mediante la manipulación de la información y el uso abusivo del marco jurídico colombiano. Los dueños del poder, los verdaderos dueños del poder de este país están empecinados, tienen la tarea de, como ustedes ya verán, de intentar de dar un golpe de Estado, que algunos hemos llamado golpe de Estado blando, u otro tipo de desestabilización institucional grande, para sacar de la presidencia del país al pacto histórico. Sin embargo, y eso ya lo hemos, creo que durante todo este año y parte del año pasado hemos venido desarrollando esta idea del golpe blando y
y del uso de todas estas estrategias de desinformación, de abuso de la ley que hemos llamado lawfare. Ustedes ya nos han escuchado, ya nos han visto eso. Queríamos volverlos a contextualizar. Eso está pasando, esa estrategia sigue rondando. Pero sin embargo, el cansancio, la gran indignación de las cientos de miles, millones de víctimas del conflicto, el largo conflicto de Colombia. Algunos creemos que es un solo conflicto histórico desde hace más de 500 años. Junto con el tamaño descomunal e incluso el peso específico de todo ese pasado de abusos, de corrupción, de injusticia, de violencia, de muerte, cometidos por los poderosos y sus aliados con el objetivo único de mantenerse en el poder y beneficiarse ellos mismos, unos muy pocos colombianos. Todo este peso de acontecimientos, de guerras, de abusos de guerra, de masacres, de toda una serie de violaciones al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos fundamentales, está sobrepasando esa capacidad de aguante de la sociedad colombiana y ha venido presionando junto con la delación que el establecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz ha logrado de algunos ex aliados de esas élites poderosas. Esta presión mediática, más que mediática, esta presión popular de la opinión pública de base ha logrado que esos antiguos aliados del establecimiento, de ese poder verdadero del que hablamos nosotros aquí, de las grandes élites, de las poquitas familias que se han enriquecido y se han beneficiado por toda esta violencia, los han puesto en jaque. Sí, buenas noches. No, la mayor parte de las declaraciones de Mancuso ya eran asuntos conocidos en los procesos de justicia y paz, los procesos con los paramilitares. Habían noticias sobre la connivencia entre políticos, mandos militares, narcotraficantes, paramilitares, para una labor de aniquilamiento de poblaciones y también de enfrentamiento a la guerrilla. Pero pues Mancuso ha revelado cosas gravísimas que de todas maneras requieren una investigación profunda por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Recientemente el actual gobierno de Colombia, en cabeza del Pacto Histórico, presentó excusas, pidió perdón a las víctimas de los mal llamados falsos positivos. La verdad es que muchas personas, incluyéndonos, guardamos la esperanza optimista, ingenua, de que ese acto de perdón, de pedida de perdón, de excusarse, de desagravio con las víctimas de los mal llamados falsos positivos, estuviera en cabeza de quienes en esa época estaban al frente del gobierno, de los que dieron la orden. Desafortunadamente los mandatos judiciales son en esos casos muy, muy puntuales, demasiado parcos, diríamos algunos. Y el mandato era que el representante del Estado pidiera perdón. Pero ese sinsabor que todavía tenemos muchos colombianos de que quienes nosotros, la gran mayoría, creemos son los verdaderos responsables políticos de esos asesinatos, todavía no hayan pedido perdón y no piensen hacer, por lo menos por ahora, volvió a traer a la palestra de la opinión pública todos estos desafueros de la derecha colombiana. Volvimos en estos días a raíz, y aquí lo mencionamos en la conversa, a raíz de
un videoclip que fue tendencia en las redes sociales a recordar la famosa y malhadada Operación Orión en la Comuna 13, de la que el expresidente, hoy casi que imputado, ex senador Álvaro Uribe, se ufanó de haber dado la orden. Recientemente las declaraciones de Mancuso, un ex paramilitar, hoy en tránsito a ser gestor de paz, como veían ustedes en el videoclip del negociador de paz, Camilo González, quien ha hecho unas gravísimas declaraciones, unos gravísimos señalamientos, han puesto en evidencia ese horror del conflicto armado interno colombiano, a punto tal que en estos días nos dimos cuenta de la aparición de unos hornos crematorios en la cúspide de la barbarie de la época del paramilitarismo en Colombia y que coincidió con los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Al mejor estilo nazi, quemaban la gente en esos hornos, allá en la frontera norte de Colombia. Esto junto con la reciente noticia que ustedes veían también en el videoclip con el que contextualizamos esta parte de la conversa, en el que Álvaro Uribe va a ser sujeto a un juicio por delitos pues un tanto comunes, aunque el delito no debería tener nada común, por el asunto de la manipulación de los testimonios y el intento de chantajear, sobornar, perdón, bueno, y también hubo algo de chantaje ahí, valga la pena decirlo, unos testigos en contra del senador Iván Cepeda. Eso junto con las noticias que por ahí se han filtrado de todo el desastre económico que ocasionó el muy desastroso gobierno de Iván Duque y que echan las cuentas, las sumas y los restos, son la principal razón de el muy deplorable estado de las finanzas públicas de Colombia. Toda esta cantidad de revelaciones, incluso la aparición reciente de nuevos hechos, de nuevas pruebas, de nuevas evidencias en lo que tiene que ver el caso de Odebrecht y, para ser más exactamente, el muy sospechoso y sonado caso que vincula al ex fiscal Néstor Humberto Martínez con una investigación de Odebrecht y el supuesto suicidio de dos testigos, de un testigo estrella y su hijo. Las nuevas revelaciones que parece ser confirmarían lo que muchos sospechamos, que todavía falta gente perteneciente a esas élites por pasar al estrado y contarnos la verdad, ha hecho que un gran sector de la opinión pública, académica, empresarial e incluso de base, haya empezado a mirar con muy malos ojos o con ojos de sospecha a la izquierda, a la derecha colombiana. Esto a su vez ha generado, casi que desde que hubo la intuición de que este gobierno iba a ser no una continuación de los gobiernos de derecha, sino la aparición en el escenario político nacional de la nueva fuerza progresista que llama Pacto Histórico, ya habíamos visto cómo la orden dada por los dueños de los medios de comunicación masivos de Colombia era tratar de atajar pues la llegada del progresismo al poder nacional, y una vez pues fallados en ese intento era desestabilizar el gobierno, como lo hemos venido diciendo. Entonces allá hay un contraataque por parte de estas élites que se ven acorralados, que ven que todos los días salen más y más noticias, por más de que intenten taparlas, ponerles cortinas de humo. La orden es bajarle el volumen a eso, y han entrado en una muy deplorable campaña de manipulación de la información, a punto tal de que personajes como este señor que aparece ahí con otro personaje bastante llamativo de los que ustedes ya conocieron esta semana, que algo tendrían que ver pues con las amenazas a
al progresismo, que lo vamos a ver en el próximo segmento, les dieron la tarea a los directores de medios como por ejemplo Blue, Semana, bueno, Semana ya lo sabíamos, Caracol, El Colombiano, El Tiempo, El País, etcétera, etcétera, para que empezaran, arreciaran una vez más con esta campaña de desinformación a través de falsas noticias, noticias descontextualizadas, titulares engañosos o así viles y vulgares mentiras en todas las emisiones de todos sus medios, junto con la continuación y el arreciamiento de la campaña del lawfare, que ya hemos hablado acá en la conversa de fin de semana, que es la utilización de la justicia y de las leyes del marco jurídico colombiano como arma de guerra en contra de un sector de la sociedad, en este caso el progresismo, cuyos protagonistas tristemente son el actual fiscal, bueno, y el pasado ya estamos dándonos cuenta que también lo hizo, titulares de la Fiscalía General de Colombia y de la Procuraduría. El primero, es decir, el fiscal, eh, como veían ustedes en la nota de esta semana periodísticas, dándole la orden a los fiscales para que en lugar de acusar a Uribe y a sus aliados se dedicaran a la defensa, casi que quitándole el papel pues a la defensa oficial del expresidente Álvaro Uribe Vélez. También defender pues el legado, triste legado de Iván Duque, tapándole todas las embarradas, tapándole todos los entuertos, todas las fechorías que alcanzaron a hacer durante esos 4 años, y paralelamente promoviendo investigaciones a lo loco, a lo que da el tejo, a diestra y siniestra, en contra pues de todos los funcionarios y funcionarios aliados del gobierno nacional del pacto histórico. Por el otro lado, la señora procuradora Cabello, en la misma tarea, es decir, tapándole las fechorías a todo este combo de la derecha que ha estado en el poder, empezando por sus amigos en la costa norte, en el clan Char, clan Génico, al mismo Duque, al mismo Uribe, en todas las investigaciones que deberían haberse adelantado en la Procuraduría, por lo menos a nivel de disciplinario, temas reiterativos como los de Odebrecht, el mismo Reficar, Ecopetrol, que en manos hasta hace poquito de la derecha nos hemos empezado a dar cuenta de que nos estaban robando y que estos funcionarios estaban dedicados a saquear las finanzas públicas en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, de Santos y el mismo Duque. Entonces, toda este desmadre de informaciones, de revelaciones, de investigaciones, ha puesto en suprema alerta a la derecha colombiana, y recientemente pues el llamado a juicio de su líder máximo, el expresidente, ex senador Álvaro Uribe, pues los ha puesto mucho más nerviosos que antes. Y como ustedes podrán darse cuenta, y vamos a vernos más adelante, esto va a arreciar, y ya lo ha venido haciendo, las amenazas en contra del progresismo y de sus aliados. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente segmento de la conversa de fin de semana. Por favor, no se desconecten. Y en el norte del Cauca ahí está Quilichao, la ciudad que yo quiero. Porque amo a los animales de corazón a corazón, apoyo a Elías.
Señor Giraldo, ¿usted sabe quién es Carlos Mario Jiménez? No, señor, yo no lo conozco. Es No conocido en la región. No conoce a Macaco. No, señor. No, señor. Nunca ha hablado Lo con conozco él. por informes de prensa. Nunca ha hablado No, con señor. él. No, señor. Porque una de las cosas que dicen es que usted sería uno de los aliados de Macaco en el departamento de No, Risaralda. le están creando un prontuario. Ha pasado un año desde las denuncias de aquella tarde en plaza pública en Soacha, en plena campaña presidencial. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Gustavo Petro se convirtió al final del día en el primer presidente popular y de izquierda progresista de Colombia en toda su historia. Quienes querían acabar con su vida no lo lograron, lo que no quiere decir que la amenaza de la banda criminal La Cordillera haya desaparecido. Pero más allá, después de un año, ¿qué pasó con las investigaciones de esta denuncia? ¿Qué ha pasado con la persona que en su momento señaló el entonces candidato Gustavo Petro, César Augusto Giraldo o Calzones? ¿Qué pasó con la Fiscalía y los organismos de inteligencia después de un año de las denuncias? La revista Raya y la unidad periodística de investigación de RTVC Noticias descubrieron, y mucha atención, que un mes antes de las denuncias del entonces candidato Gustavo Petro en la plaza de Soacha, es decir, el 18 de abril del 2022, la Fiscalía General de la Nación tenía en su poder el organigrama de la Dirección de Inteligencia de la Policía, DIPOL, el cual confirmaba que César Augusto Giraldo Montoya Calzones pertenecía a la primera línea de la banda criminal La Cordillera, como consta en este documento que permanecía oculto en la Fiscalía. Qué bueno que estén aquí todavía con nosotros en esta emisión de la conversa de fin de semana, nuestra videocolumna del día de hoy. Colombia entre una derecha acorralada y un progresismo amenazado. Vean ustedes en el clip de encabezado de este segmento, este segundo y último segmento de la conversa del día de hoy, cómo el hecho reciente, el hecho noticioso, es decir, la noticia, cómo se da la noticia de que las denuncias, las viejas denuncias que había hecho el entonces con candidato a la presidencia Gustavo Petro de un atentado en contra de su integridad física no había sido investigada por la fiscalía de aquel entonces y de ahora. Pero antes de meternos en este pedacito de las nuevas viejas amenazas que se ciernen sobre la izquierda colombiana o el llamado progresismo o los sectores alternativos como algunos otros llaman, permítanme traer de nuevo en este espacio algo que hemos venido machacando durante esta última semana, que es desde nuestro muy humilde punto de vista la verdadera amenaza que se cierne sobre el progresismo en Colombia, y es la que tiene que ver consigo mismo y con nosotros, con todos nosotros. ¿A qué me refiero? Voy a pasar muy rápidamente porque esto ya lo hemos venido mencionando durante los últimos días. Es, como lo decía recién iniciada esta conversa, esa cultura histórica que nos impusieron a los que no estamos en las élites, a los que no hemos ejercido ni hemos tenido el poder, el gran poder en Colombia, y es la de una muy baja autoestima, el de la resignación, el de un estoicismo llevado pues a sus máximas expresiones, y que nos ha impedido incluso darnos cuenta de nuestras propias capacidades, a pesar de que de vez en cuando y últimamente muy seguido estas afloran. Cada uno de los éxitos de las empresas, campañas que el colombiano de a pie
logra emprender y con éxito y tiene renombre, está esa muestra palpable de que somos capaces de cosas increíbles, de cosas extraordinarias, pero incluso de cosas ordinarias que nosotros creemos que no somos capaces, como por ejemplo la de hacer buena política y llegar a tener éxito con eso. En este punto me quiero centrar porque en las pasadas elecciones y en las antepasadas, el pueblo colombiano venía dando esos pasos en esa superación de la baja autoestima, por lo menos en el campo político. Expresiones como los que dimos todos, muchos de ustedes y nosotros, en los referendos, por ejemplo el referendo del agua, que tuvo éxito, en el intento también del referendo anticorrupción, que le faltaron 5 centavos para el peso, pero estos centavitos para el peso lo logramos en las recientes pasadas elecciones y elegimos un gobierno nacional alternativo progresista. Sin embargo, muchos de nuestros líderes y lideresas tienen todavía ese síndrome del determinismo político conservador, es decir, que si no es alguien de las élites, alguien con verdadero poder, entre comillas, reconocido para dirigir el país, no se puede. Que nosotros los zurdos, nosotros los progresistas, nosotros los alternativos, no sabemos hacer política. Eso nos dicen, eso nos han enseñado y muchos de nuestros líderes aún hoy, en el escenario de las elecciones locales y regionales, se lo creen y tratan de hacernoslo creer a nosotros. Siguen con el discurso aprendido durante cientos de años de que la política se hace es con la tranza, con el intercambio, con el clientelismo. ¿Se acuerdan de la conversa pasada? De eso hablamos. De que es mejor estar adentro que estar afuera, etcétera, etcétera. Toda una narrativa de justificación, pues, de la corruptela y de la manipulación electoral. Esa es la verdadera amenaza que se cierne sobre el progresismo. Veíamos cómo durante esta semana graves quejas en contra de 2 personajes importantes del gobierno nacional por permitir este tipo de ejercicios muy parecidos a los de la derecha, el clientelismo, el juntarse con el que sea y hacer lo que sea necesario con tal de ganar, en cabeza del ministro de gobierno, ambos caucanos, el ministro de gobierno Luis Fernando Velasco y la vicepresidenta Francia Márquez, empecinados en hacer alianzas, en cuadrar como sea y con quien sea, con tal de armar sus propios proyectos políticos personales al interior de eso, el pacto, juntándose con lo más rancio de la derecha colombiana, con esa misma derecha untada de sangre que nos tiene amenazados a muchos progresistas. Entonces, esa incoherencia, esa falta de autoestima, esa falta de conocimiento que tenemos muchos de nosotros de cómo funciona el Estado, de cómo se hace la política, es la verdadera amenaza que se cierne sobre el progresismo. Si no somos capaces de superar ese miedo al éxito, ese miedo a progresar, ese miedo a sentirnos capaces de hacer cosas diferentes, pues nosotros mismos vamos a ser bastante responsables, perdona la frase, de que esa amenaza de que se acabe el progresismo se materialice. Pero por el otro lado, como ustedes veían en el clip, hay unas amenazas en contra de la integridad física y la vida misma de quienes osen atentar contra el establecimiento de las élites de derecha. Ya lo veían ustedes, inclusive en trinos como el que ustedes están viendo ahí del presidente de Twitter, se le hace reclamo a la Fiscalía de los entes judiciales del olvido, comillas olvido, de las investigaciones de esta gravísima denuncia en contra de unos personajes reconocidos como socios, allegados, conocidos, relacionados con el AMPA colombiano. El señor que aparece en la foto, junto con el otro señor que ustedes ven en la foto también, qué coincidencia, los nuevos buenos muchachos del uribismo, ambos vinculados con hechos bastante escabrosos durante las jornadas de la protesta social. La de los malhadados
camionetas y carros de alta gama en blanco, las que transitaban en Pereira y que estuvieron vinculadas con la muerte de Lucas Villa, y las otras que acompañaban las delicias de este personaje, el que aparece en la foto también, hoy día eminente candidato del Centro Democrático, cuando junto con esos carros de alta gama, esas camionetas blancas, se dedicaron a dispararle a los manifestantes. Entonces esas amenazas siguen estando latentes, perdón. Y el problema de esas amenazas es que quienes están encargados de averiguar qué pasa con esas amenazas, de encontrar a los autores de las amenazas, prevenir que la agresión física y el atentado contra la integridad y la vida misma de quienes están en la orilla opuesta a la derecha, pues está en manos, como ustedes veían recién ahora, de unos personajes como el fiscal Barbosa y la procuradora Cabello, que se han dedicado a la defensa jurídica de quienes amenazan la integridad física, la integridad moral y la vida misma del progresismo, y a tapar las fechorías, los errores, las metidas de pata y hasta los delitos de sus amigos quienes han estado en el poder de la derecha. El otro componente también que nos debe llamar la atención y que completa este cóctel de amenazas en contra del progresismo es el que juega un sector importante de la sociedad colombiana, y que ya lo hemos mencionado y lo volvemos a mencionar y lo tendremos que mencionar las veces que sea necesario, que es el de los grandes medios de comunicación. Trinos, como este que están viendo ustedes de Semana, en el que palabra más, palabra menos dice que se meta con Uribe, se mete con nosotros es Semana, pues además de que son desatenados, son retadores y muestran una especie de contubernio entre la revista Semana, su directora y sus dueños, y el actual fiscal. Entonces no hay garantías. No sentimos que haya garantías para que esa defensa de la vida, de la integridad, de los bienes y la honra de quienes creemos y apostamos por un proyecto progresista estén en buenas manos, en cabeza de los actuales entes de control y de investigación, mucho más si los medios, el famoso y mal llamado cuarto poder, están en contubernio con ellos para seguir defendiendo a los que están atacando al progresismo. A punto tal que a este ritmo la estrategia conduciría a hacernos creer, ustedes y a nosotros, que toda la delincuencia, todo lo malo que pasa en este país, todo lo malo que podría pasar en este país no es parte de un legado histórico. Es decir, eso no es un acumulado, sino que toda esta maldad, todo este pillaje, toda esta delincuencia, todos estos asesinatos llegaron con el progresismo. Ojo, esa es la matriz nueva que nos están vendiendo y que nos están metiendo por boca y nariz. 724, el nuevo relato, la delincuencia, el atraco, los asesinatos, las tomas guerrilleras, las tomas terroristas, eso aparecieron el 7 de agosto del 2022. Antes eso no existía. Ese es el cuento que nos están metiendo. Y como ese pasado de pillaje y de corruptela y de delincuencia de ellos se les está saliendo por todos lados, se está evidenciando la idea y la estrategia es tratarnos de hacer creer que todo, inclusive hasta eso, terminaría siendo culpa del pacto histórico. No puede ser y no podría ser que los autores de las terribles matanzas, de los horrores del paramilitarismo, de los horrores de la guerra, terminarán siendo tristes víctimas inocentes del castrochavismo.
no demoran en colocarnos en todos los noticieros, en todas las redes, la imagen de un tierno abuelito acariciando un caballo pony y diciéndonos o haciéndonos creer que ese escuálido, desvalido y entre comillas impotente viejito no puede ser la víctima, el autor intelectual de tanto mal que ha agobiado a la sociedad colombiana, sino que por el contrario, ese pobre viejito terminaría imponiéndose como una víctima más de nosotros, el resto de los colombianos de bien. No les quito más tiempo, los invito a que de aquí a 8 días nos encontremos en este su espacio de análisis y de opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana. Cuídense mucho, nos vemos. ¡Súmate!